Ok. Estamos bien en la Escuela de Ministerio. Vamos en la lección número 7. Si se acuerdan, en la lección pasada, la lección número 6, empezamos a ver este tema desde la lección 5, empezamos a ver este tema de adoración. ¿Sí? Vimos que la adoración tiene un propósito, vimos que la adoración es dirigida hacia alguien, vimos que la adoración es personal y vimos que la adoración también tenía ciertos requisitos, digamos. Ahora vamos a ver, como está el nombre de aquí, adoración, pasión y poder. Le comentaron que se me hacía un poquito... no es mi tema favorito porque siento que es muy fácil como irse a lo religioso o a lo eh, fantasioso, digamos. No sé cuál sea la palabra correcta, espero me entiendan. Pero básicamente este tema te habla de dos cosas. La primera es pasión, como dice, o sea, que es tu motivación, lo que te empuja a hacerlo, y la otra es poder. Entonces, la lectura que maneja en el primer punto, que es pasión, es Mateo 26, de 6 al 13. Este pasaje es el de salud. Es el de María, si no me equivoco, cuando derrama el perfume a los pies de Jesús. Es una botella de perfume caro y pues narra la historia. No sé si alguien lo quiera leer, nada más como para... Y estando para en Betania, y estando en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Eso está ahí? No. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ellos. Uh-huh. Entonces, el pasaje está narrando nada más una historia de cómo se hace un sacrificio de algo costoso para alabar a Jesús, así como resumiéndolo a la raíz, digamos. ¿Okay? Y de esta fredecita que no sé si tienen el libro o si lo leyeron, estamos en la lección 7. Está esta frasecita que dice, existen dos grandes pasiones en el universo, la pasión de Dios de ser glorificado y la pasión del hombre de estar satisfecho. Sin embargo, estas dos no necesitan estar en conflicto. Pueden llegar a la plenitud simultáneamente mediante la adoración, porque Dios es más glorificado en mí cuando yo estoy más satisfecho en Él solamente. Este, Creo que lo más importante de esto es esa parte final de Dios es más glorificado en mí cuando yo estoy más satisfecho en Él solamente. Hemos estado estudiando mucho las cartas de Pablo y algo muy recurrente con Pablo es esta parte del gozo, de cómo él, a pesar de la situación, él siempre está, tú siempre que lo ves como no sé, como muy positivo, o sea, como muy contento, o sea, siempre que lees las cartas de Pablo lo ves contento y luego te pones a pensar poquito así como que, pero ¿por qué está contento si está encarcelado? ¿Por qué está contento si no puede salir? ¿Por qué está contento si tiene hambre? Pero es algo que también Pablo habla de y aquí también es algo que hace un poco de mención. Y menciona el libro, hay típicamente tres actitudes en respuesta a Dios, es ira, adoración y desperdicio. La parte de ira está ahí mismo en el pasaje de Mateo, antes de ese pasaje de perfume, es como un complot diciendo, vamos a capturar a Jesús y vamos a crucificarlo. Entonces eso es lo que habla como parte de ira, que es más como una reacción de en qué sentido ves a Jesús. Entonces lo ves así como lo rechazas, que es básicamente lo que está pasando.
Y aquí pone líderes religiosos, una posición hostil contra Jesús. O sea, cualquier cosa que no vaya con es en contra. Eso también es algo que a mí personalmente he estado notando mucho en varios pasajes que he estado leyendo, en varios libros que he estado leyendo. Estamos estudiando Juan y también es algo que se ve bastante, que es o vas con o estás en contra. No hay un punto medio, no hay medio voy. O sea, medio sí está bien, pero pues voy a la iglesia, pues, está bien. O sea, o vas de lleno o no vas. Después vemos este punto de adoración. Pone aquí unos puntos, subpuntos, de esta parte de adoración. Y menciona que la adoración, primero que nada, ministra a Jesús. La palabra ministrar, ¿alguien sabe cuál es el significado o algún sinónimo más común? Servir. Ajá. Cerca. Ministrar significa servir. En el original, la palabra ministrar es la misma que servir. O sea que ministrar a Jesús es servir a Jesús. Ajá. Entonces, mis obras, mis actos, lo que yo haga, cuando yo estoy sirviendo para la gloria de Cristo, estoy ministrando a Jesús. Entonces, ese es lo primero para la adoración. Estoy sirviendo a Cristo. Después menciona, implica un sacrificio voluntario costoso. En el caso del pasaje que leímos, pues obviamente el costo que ponen ahí como ejemplo es el perfume, era un perfume caro. En ese entonces un perfume era algo valioso, era algo que se usaba. Comentaristas dicen que el perfume seguramente lo estaban guardando o eran cosas que se usaban para la boda de alguien. O sea, son cosas, imagina que es un vestido de novia, no sé. O sea, imagina que es algo valioso, no es algo que usas todos los días. A lo mejor ahorita pues ya un perfume es como cualquier cosa, ¿no? Es como que, usa loción, qué chido, bien, como un reloj. Pero en ese entonces era algo valioso. A mí me gusta más el ejemplo que pone acá de 2 Samuel 24, donde David compra la era de Aruna para poner un altar. ¿Sí? Dios le dice a David que haga un altar, que edifique un altar ahí, y David da ese paso extra y lo compra. En ese entonces Aruna, que era un siervo, le dice a David, te lo doy, o sea, tú eres el rey, te lo doy, tómalo. Es más, te lo doy y te doy hasta los animalitos para el sacrificio, te doy todo. Y David le dice, no, porque no voy a ofrecer holocausto que no me haya costado. Entonces, implica que debe haber un costo. Si no te está costando, no cuenta tanto, no soy ni nadie. Sí. Uh-huh. Que también es algo que vimos bueno, ya ahí lo dejo. Después dice, requiere quebrantamiento. Si vamos bien, no se me han perdido. Okay. Después dice, requiere quebrantamiento. No me gusta mucho cómo lo pone el libro, como diciendo que lo que se tuvo que romper fue la botella de perfume. No creo que se va a entender muy bien. Pero lo pudiera ver más yo y creo que es más acertado decir que requiere humillación. Sí, humillación propia, y no significa que tengo que pasar el oso, simplemente significa que tengo que reconocer que yo no soy nada y mi valor es porque Dios me lo ha dado y no es otra cosa. Ajá. Entonces, más que quebrantamiento, como lo pone aquí de algo, lo diría más como humillación. Sí. No sé si ahí estemos bien o tengan dudas o algo, porque okay. Y luego pone el siguiente punto, es extravagante. Aquí también, en otras perspectivas de este mismo pasaje, en el caso pone Marcos y Juan, ves que María, aparte de derramar
a los pies de Cristo, también empieza a lavarlos y empieza a usar su cabello para lavarlos. Yo no soy mujer, no sé cuánto vale el cabello. Pues a mí es como pelo, a veces me crece, a veces me ve bien, a veces no. X. Para eso existen las cachuchas. O sea, ustedes como mujeres pues ya sabrán que vale más, ¿no? Pero también menciona otro ejemplo de cómo David empezó a levantar una alabanza, una oración en forma de danza, y dice que estaba vestido con un efod de lino, o sea, su ropa interior de ese entonces. Entonces creo que al final de cuentas esto se refiere no que tienes que encuerar y bailar enfrente de muchas personas, simplemente es simplemente es mi adoración debe ser algo que los demás puedan ver. Pudieras verlo otra vez como humillación. Uh-huh. Pero sí, aquí es extravagante. O sea, yo creo que aquí el punto principal es que es algo que va más allá y que la gente puede ver. O sea, la gente lo está viendo y es algo que estoy demostrando. Y creo que esa sería la palabra. O sea, es algo que... Ajá, exactamente. Entonces, por eso es extravagante. O sea, la gente se va a dar cuenta. ¿Sí? Ajá. De hecho, el mismo pasaje menciona que abajo, pues obviamente todos se dieron cuenta y hasta hubo queja. Así como que, ¿por qué rompes el perfume? Pues obviamente fue algo que todos se dieron cuenta. Pero a final de cuentas, de eso se trata. Es algo extravagante, es algo que quiero que el mundo vea. Y luego dice, es dar lo mejor. María le dio a Jesús lo mejor que tenía. El aceite costoso era algo muy preciado y María lo estaba guardando para ella misma, probablemente para el día de su boda. No creo que tenga que ahondar mucho en esto. Creo que todos entendemos que es... Sí, a final de cuentas, lo vemos también el ejemplo de la viuda que solo tenía una moneda y fue lo que dio y era todo lo que ella tenía. Y pues a final de cuentas esa fue su ofrenda. Entonces, el domingo o el miércoles de eso, de estar dispuesto a dejar todo, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, pues de eso se trata de dar lo mejor, ¿no? No es nada más dar lo que me sobra, es dar lo mejor que tengo. Después vemos ya en el lugar de fragancia. Esto es algo que también tú mencionabas, mamá, de lo mismo, pues se rompe el perfume y los perfumes tienen un olor fuerte, permanente. No es permanente la palabra, pero permanece el olor un lapso de tiempo extendido. Entonces, no me acuerdo si creo que es en lo que vamos a estudiar hoy, de andar como hijos, hay un versículo que menciona algo de que Cristo se dio a sí mismo como sacrificio en ofrenda olor fragante hacia Dios. ¿Sí? Entonces, esta parte del olor fragante es grato, es algo que es grato. Y luego vamos al punto C. Entonces vimos ira, que es con o es en contra. Es adoración, que ya vimos pues, algunos puntos de eso, y ahora estamos en el punto C, que es desperdicio, la actitud de indiferencia. ¿Sí? Es la actitud que se supone que supone que la adoración es desperdicio y apaga la pasión que proviene de Dios para adorarle. O sea, es una actitud de apatía, si lo quieres ver, es una actitud como de, ay, ¿por qué haces eso? O sea, no tienes que hacer tanto. Entonces, esta actitud, primero dice, se contagia. La adoración en la comunidad es contagiosa, ya sea apasionado
Está medio extraño escrito, pero sí. La queja de los... Yo quiero más agregar algo ahí donde dice, porque dice que es ponerte la oración en este desperdicio. Y yo estaba platicando con Francis, porque estoy leyendo un libro de yo estoy leyendo otro, pero llegaron los dos autores al mismo punto de que muchas veces como cristianos espiritualizamos la palabra. O sea, que Dios dice que corrige a un niño con vara, pero nosotros lo espiritualizamos. O sea, sí dice que con vara, pero es espiritual. O sea, no es esta, es algo espiritual. ¿Sí? O dice que el hermano es hermana, y vienen poniendo unos signos. O sea, si dice eso, es espiritual. O sea, No es literal. no es literal. Y entonces, en ese sentido, hacemos lo mismo que está aquí. O sea, suponemos que no es así. O sea, sí dice, pero no puede ser tan así, ¿no? Y entonces hacemos esta parte de espiritualizar la Biblia y ya no obedecer, al cabo que es algo espiritual. Entonces, esta parte de desperdicio se refiere a una actitud de indiferencia o de apatía o de bajarte los ánimos, si lo quieres ver así, o bajarle los ánimos a alguien más que está haciendo algo en forma de oración a Dios, ¿sí? Ya sea que lo que está haciendo, pues para ti valga mucho o no valga, es esa actitud, ¿no? Entonces primero dice que contagia, la oración en una comunidad es contagiosa y de esa misma forma la apatía o la indiferencia también lo es. Lo vemos con el ejemplo de cómo los discípulos empezó uno diciendo, ay, ¿por qué desperdicias ese perfume? Y los demás, ay, sí, ¿por qué lo desperdicias? O sea, tan caro que está. Y algo que me parece interesante de aquí es que en ese mismo pasaje Jesús pues no sé si decir que es un regaño, no sé cuál, los amonesta, los exhorta, no sé cuál sería la palabra correcta, pero sí les dice, o sea, ¿por qué le están diciendo que no lo haga? Porque dicen que es un desperdicio si ella está dándome algo a mí, o sea, porque es un desperdicio que me lo esté dando a mí, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde recae esta parte de indiferencia. O sea, si es algo que estoy haciendo yo para agradar a Cristo, no es un desperdicio. Y luego vamos a este punto de enciende. En Lucas 24, 3 al 35, ardían los corazones de los discípulos en el camino a Emaús, cuando escucharon y entendieron la enseñanza de Jesús y sus palabras. Un fuego en el mundo físico requiere 3 elementos para combustión: calor, oxígeno y combustible. Y aquí hace como una analogía de esto. Ajá. Entonces dice, calor, corazones que creen; oxígeno, el trabajo del Espíritu Santo; y el combustible, la palabra. ¿Sí? O sea, lo que va a iniciar esto es estas 3 cosas. ¿Sí? Esta parte de enciende me preguntaba Aaron ahorita que se me hacía un poco repetitiva porque en las mismas partes de abajo viene enciende, consume e impulsa. Y pues yo pudiera como juntarlas todas en una sola cosa, pero creo que sí me comentaste, me habías dicho una palabra que era, se me fue, de esta parte de enciende. Para mí entiende esta parte de que nos da hambre, porque lo que pasa ahí en el pasaje de que van en el camino de Maús es que Cristo, con que ellos sepan lo que está compartiendo, y ellos quieren saber más, entender más, empiezan a preguntar, entonces entiende esta parte de hambre, quiero más, quiero conocer más, quiero aprender más. Ok. Entonces enciende esta parte te hace querer buscar. O sea, te hace sentir esa necesidad de buscar o ese interés de buscar. Y luego vemos esta parte de consume. Aquí pongo un ejemplo de Charles Wesley, que escribió miles de himnos. Y creo que esta parte es más como decir,
Es una pasión tan grande la que siento que estoy dedicando todo el tiempo que pueda a esto porque es algo que me apasiona. ¿Sí? En este caso, pues su pasión la mostró a través de todos estos himnos que escribió. En mi caso, a lo mejor no voy a escribir miles y miles de himnos porque, no sé, no me salen. Pero yo sé que hay cosas que puedo hacer en señal de adoración por el simple hecho de que tengo pasión por ello. Entonces, ya sea que lo que tú puedas hacer es, bueno, a lo mejor no puedo escribir, pero sí puedo cantar, o a lo mejor no puedo cantar, pero sí puedo hablar la palabra con otros, a lo mejor, no sé, cada quien tendrá su propia forma de expresar esto, pero existe una pasión que debe de impulsarnos y debe de, sí, o sea, debe de buscar que hagamos o que siempre estemos en constante buscar adorarle. Y después pone esta parte de impulsa. A veces en nuestra vida nos sentimos tan movidos que nos vemos empujados a responder a pesar de nuestro natural de refrenarnos. No me ha llegado ninguno que se quedó conectar. Hay un versículo también en las cartas de Pablo, no me acuerdo bien la cita, pero termina con el amor de Cristo me constriñe. Esa palabra de constriñir se refiere a que es como una presión tan fuerte que obliga a actuar. Entonces, esta parte de impulsa es eso, tengo tanta pasión, hay algo que me está constantemente empujando, presionando a querer hacer algo. Y es algo que también hemos visto en Jeremías cuando estuvimos estudiando, que es que Jeremías había dicho, siempre que predico, me va mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Entonces, eso debe ser algo que también nosotros tengamos. Obviamente, pues esperemos que no nos vaya tan mal como Jeremías. Ojalá, pero pues que nos toque lo que nos toque, ¿no? Y después está este segundo punto de poder. El pasaje que usa aquí es 2 Timoteo 3, del 1 al 5. No sé si quieran leerlo también, por favor. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los posteriores días porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, tíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evitan. Entonces está haciendo como una lista muy específica, ¿no? De algunas cosas que tú vas a poder ver en ciertas personas. Y luego aquí comenta el problema, la espiritualidad sin la adoración de Dios. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, le advirtió que en los días antes de la venida de Jesús habría tiempos difíciles y personas contumaces, o sea, personas falsas, contumaces. Esos, lo mismo. Es que estoy diciendo en griego. Pero es básicamente, no recuerdo bien la definición de esta palabra, creo que es falso. Ajá. O engañadores, creo que era algo así. Sí lo habíamos visto, creo que es engañadores o algo similar a eso, entre esas líneas. Básicamente gente que estaba aparentando. Más bien aquí se traduce como obstinado, tenaz en mantener un error. Ok. Terco. Y aquí pone algo que me parece, pues cierto, tristemente. Con frecuencia las personas siguen el procedimiento de ir a la iglesia y cantar, pero en efecto están jugando a la iglesita. En lugar de apropiarse del poder de Dios, están dispuestos a aceptar uno falso. O sea,
creo que sería como decir religiosidad. Si es simplemente como voy los domingos a la iglesia, voy entre semana a la iglesia, a veces leo la Biblia y ya. Así como mi vida de cristiano, pues sí es vida de cristiano, pero no más. En realidad no hay una relación. Ujú. Entonces, pues sí. Y luego pone el punto B. ¿Cuál es el poder? El poder para la piedad lo tenemos por medio del Espíritu Santo de Dios. Esta parte del poder para la piedad es mi vida transformada, o sea, el hecho de que yo busque cambiar mi vida, el hecho de que yo busque hacer las cosas como realmente es correcto, el hecho de que yo busque agradar a Dios, es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Uh-huh. También es algo que hemos estudiado en las cartas de Pablo. No es porque es hasta que el Espíritu Santo se revele a mi vida, sea transformado y ahora sí. Entonces ahora sí puedo empezar a hacer estas cosas y ya no es un jueguito de la iglesia. Y luego pone, ¿es real o falso? Cuando se manifiesta el poder de Dios, estamos conscientes de haber entrado en la presencia de Dios y nuestra vida es cambiada. El fruto que resulta de esto es un carácter a la imagen de Cristo o de piedad. Pone ahí Gálatas 5, 22 y 23. No sé si lo quieren buscar a alguien, por favor. Gálatas 5, 22 y 23. Es el fruto del Espíritu. Entonces, estos frutos son cosas que yo voy a producir cuando esté viviendo una vida conforme a la palabra. ¿Sí? Entonces, conforme yo esté viviendo mi vida así, todas estas cosas van a ser consecuencia de mi vida apegada a la palabra. Las vidas transformadas revelan el poder. Y luego pone, punto D, el problema de los que son falsos. Un poquito. Sí. Dar el ejemplo aquí de Moisés cuando está abogando por el pueblo de Israel con Faraón, de cómo había dos magos, hechiceros, creo que es lo mismo, que estuvieron intentando oponerse al poder de Dios. ¿Sí? Dar el ejemplo de las varas, de cómo llega Moisés, y luego Faraón le dice a sus magos, hagan sus varas serpientes, y luego Moisés también recibe una instrucción de avienta tu vara, Moisés la avienta y la vara se convierte en una serpiente también. La vara de Moisés se come las otras dos varas, entonces así como una demostración de poder, digamos. ¿Sí? Pero lo que está queriendo dar a entender aquí es que hay gente que se está oponiendo directamente a el poder de Dios y que está intentando engañar usando un poder que pudieras tú decir que es similar, porque hace lo mismo. ¿Sí? Entonces, pone aquí, el principio clave es que la oposición al poder de Dios fue producir una falsificación o imitación del poder de Dios. O sea, no es el poder de Dios, también es algo que hemos comentado. Creo que este punto también es algo de cuidado y algo que también se debe estudiar, pero comentándolo así como para cerrar o aterrizarlo, es que no todo el poder que tú veas o no todos los eventos milagrosos que tú veas son poder de Dios. ¿Sí? Tienes que tener cuidado y en ese mismo pasaje de Timoteo menciona algunas cosas también ahí sobre eso. Pablo también hace mención y en algunas de sus historias tú te das cuenta que hay gente que está vendiendo su poder espiritual como si fuera poder de Dios.
cuando no lo es. No todos vamos a tener la capacidad, o no todos nos es dado el don, sí, de manifestar esas cosas, pero no significa que seas más o que seas menos, simplemente no es lo que te toca. O sea, tú tienes otro propósito, otro objetivo u otro trabajo. No sé si aquí hay alguna duda o comentario. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario? Porque viene en el libro, comentaba, el principio clave es que la oposición al poder de Dios puede producir una falsificación o imitación del poder de Dios. Entonces, muchas veces volteamos al mundo y vemos, por ejemplo, el movimiento LGBTQ, el feminismo y eso, inmediatamente tú lo identificas como esta parte de, ok, esto no es bíblico, ¿me explico? Ya. Pero aquí la oposición no fue crear algo directamente opuesto a lo que Dios había hecho, sino crear algo parecido. Exacto. Entonces, ¿qué es lo más peligroso para nosotros como cristianos? El evangelio dividido. El evangelio que se parece al evangelio que es verdad, pero que no está completo. Y el evangelio que te dice que la gracia es suficiente, no tienes que cambiar tu vida. Te parece al de verdad, pero no es el completo. Y entonces es peligroso porque se parece. Exactamente. Entonces Timoteo 3 está hablando de los judaizantes principalmente. Acuérdense que Timoteo está en Éfeso. Y eran personas que estaban dentro de la iglesia y que estaban tratando de meter judaísmo, feminismo y misticismo. Por eso las citas advertencias son que la mujer no habla en la iglesia, que no sirve de nada los rituales carnales y que no pierda tiempo en fábulas interminables. Entonces son esas tres corrientes que se querían meter a la iglesia. Y no tanto predicar, o sea, era como que, porque recordemos que la iglesia era como estamos nosotros ahorita aquí. Entonces, como si yo estoy hablando y empiezo a decir, oye, pero ya vieron la teoría de que Jesús en realidad estaba casado y entonces yo empiezo a meter esto así como ideas, aunque sea muy sutilmente. Exacto. Y entonces, a lo mejor la primera vez no me vas a creer, pero si soy muy habilidoso en mi labia, pues a lo mejor voy a poder convencer a los sí. Entonces, la advertencia no es tanto para los predicadores, sino... No dejemos no olvidemos que las por ejemplo, hablamos de forma general, dentro de iglesias son nuevos, que son de una persona apoyarles para que no tengan maestras. Por ejemplo, a veces escuchamos, esta es la doctrina. Correcto. Y si lo hay, pero ¿qué pasa? A vos son hijos de pastores, a vos vienen desde el crecimiento de la cuna de cristianos, ¿sí? Están en la iglesia, conocen, saben la Biblia al revés del derecho, saben todo, saben las reglas, saben milagros, saben todo. Y andan ahora. Pero aquí dice, que tú también sepas que en los 3 días del tiempo, esos son los que habrá hombres amadores de sí mismos, sábados, y si lo hay, dentro de la iglesia, que son cristianos y que adoran a Dios, a lo mejor están en la Santa Doctrina, pero están dentro, ¿sí? Por eso, conocen, están, pero ahorita entonces, ahorita hablábamos de los pasos, de la piedad es una cosa, como dice, si todo lo haces, y si no hay amor, nada. Y muchas veces, yo he visto que también a veces es el amor que no tienen a Dios. Pero la mente lo dice, amarás a Dios. Amamos, falta a todos. ¿Qué cantidad amamos? ¿Sí? Entonces el segundo es semejante a primero, amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. ¿De qué forma? ¿Cómo? Eso acaba de decir también el Espíritu. Cuando tenemos ya ese amor y hacemos las cosas, pero las cosas de Dios, ¿sí?
ya por sí solo sale. Entonces, el espíritu florece, quizá. A veces, ahora, no, entonces, como ni ella, reprobé como maestro, ya reprobé, ya como profesor, reprobé, dentro de otra, ya, hay que empezar de nuevo. ¿Sí? Es el amor, el amor a veces. Entonces, y aquí prácticamente lo que nos o sea, lo que yo digo están es que diciendo es que no caigamos de esos engañadores. Por eso debemos estarnos preparados, estudiando, enseñándonos unos a otros sí, para estar alerta, precisamente para sí, por eso, o sea, ¿cuántas gentes ahí no hay? Ejemplo, yo dentro de, ¿sí? Yo para mí esa es mi lucha, mira, que lo veo y ahora me quedo callado porque a veces yo digo, no estamos hablando a favor de México, hablando de donde venía, porque ellos te voy a decir, o sea, donde quiere estar, y te dices así, no es la palabra que tengo, pero, o sea, hay muchas enseñanzas que hay, entonces, yo digo que aquí esta enseñanza, como todo, que no es para nosotros mismos, todos para nosotros, todos estamos todos, y nosotros como algunos de esos días nos juntamos y hacemos esto, pues eso es lo que va a hacer para evitar que haya y también que seamos, o sea, en este programa maduros, tanto esas, a veces a justificarnos, A defender, sí. bueno, traidores, arrebatadores, chavos, amadores de los deleites, más que de Dios. O sea, a veces perdemos otras cosas. Y estos son cosas, yo indico en estos tiempos, no sé, yo veo que la pandemia, yo digo que son que van a estar nada más los que realmente van a aceptar que realmente hoy quieren en la iglesia de verdad, el mundo está chido, está todo, entonces ahí cuando, ahí donde, Bien. No, está bien. Sí, no, está bien, está bien. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda o comentario al respecto. ¿O todo bien? Bien. Entonces, pues esto es la lección número 7. Sí hay tarea también. No es la 7. La tarea para esta semana es haz una lista de las maneras que has experimentado cambio o transformación en tu vida espiritual en el último año. O sea, el pasado. O esta temporada. ¿Sí? Entonces, una lista de cosas. Aclaro que no tienen que ser muchas cosas, no tienen que ser un cambio súper drástico de antes era bien alcohólico y ahora ya aguanto 2 semanas sin tomar. Ese es mi cambio de este año. O sea, no tiene que ser algo así. Puede ser simplemente antes era muy fácil que gritara y ahora he aprendido a ser más manso. ¿Sí? A tener un poco más de dominio propio. Ajá. Hablo un poquito fuerte. Entonces sí, son cambios que se van a ir produciendo conforme tu vida vaya conforme a la palabra. Estos cambios se van a ir produciendo consecuentemente. Entonces es hacer una lista de estos cambios que tú hayas notado. También puedes preguntar segundas opiniones. Hay gente que está contigo y te está viendo y usualmente la gente es más criticona a los demás que a uno mismo. ¿Ok? Entonces pues eso sería todo de esta parte de Escuela de Ministerio. Vamos a dar un mini break y luego empezamos con el estudio de Efesios. Sí, dígame.
La adoración es algo... Sí, sí, básicamente, por consecuencia se refleja en su vida. No se trata, por ejemplo, no quiero que se confunda con, o sea, que no puedo orar en privado, no, eso también, pero al final de cuentas recordemos que la adoración es toda mi vida, todo lo que yo hago, todas mis acciones, todo lo que sale de mi boca, todo. Entonces, mi adoración debe ser manifiesta y la gente la va a ver, ¿sí? O sea, es inevitable. Pero también nos dice ahí que es extravagante, o sea, que es algo que aparte de que la gente la va a ver inevitablemente, nosotros también vamos a hacer que se vea. Uh-huh. Pero sí. Listo, pues. Yo creo que el martes. Yo creo que el martes, sí. Sí, antes del break lo hacíamos en domingo porque el lunes era escuela de ministerio. Pues ahora que la escuela de ministerio es el miércoles, es el martes. Si se les pasa el día, de todos como mándenla. Mejor que nos manden tarde a que no nos manden. Pero tienen toda la semana. Okay. Break de 5 minutos.